Gracias por acompañarnos a esta nueva emisión de Con los Refugiados. Para nosotros es un gusto presentarnos ante ustedes con diferentes temáticas que tienen que ver pues con el tema de las personas que solicitan asilo en México, pero también en otros lugares, y que bueno, hablamos de diferentes temas. La semana pasada tuvimos a varios invitados que hablaron sobre el tema de género, de las cuestiones por las cuales la violencia de género puede expulsar a las personas a salir de sus países. Muchas de ellas están llegando a México, y les prometimos que en esta segunda emisión hablaríamos también de un tema de género, pero que tiene que ver más con la comunidad LGBT. Y para ello tenemos a 4 invitadas de lujo nuevamente, que las quiero presentar con ustedes. Nos acompaña Valeria Escalice, de Sin Fronteras. Gracias, Valeria, por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Tenemos también con nosotros de Fundación Arcoiris a Gloria Careaga. Gracias, Gloria. Hola, ¿qué tal? Buen día. Buenos días. Tenemos también a Natalie Gras, ella viene de Clínica Condesa. Muchas gracias. Y una colega del ACNUR, a Margarita Bonilla, que ella es oficial de protección de la Oficina de las Naciones Unidas para los Refugiados aquí en México. Gracias, Silvia. Tema LGBTI. Quería yo comenzar hablando de cuál es la problemática que enfrentan las personas que pertenecen a la comunidad LGBT en el mundo, porque quizá no se entiende muy bien, ¿por qué tenemos que hablar específicamente de personas LGBT y refugiados? O sea, que ¿no? A lo mejor para la audiencia no es claro. Entonces, Margarita, ¿nos pudieras hablar un poquito del panorama más general, más global que enfrenta esta comunidad en el mundo, ¿no? Sí, bueno, pues desde el punto de vista del ACNUR, el año pasado se cerró, digamos, como con una cuenta mínima de alrededor de 70 millones de refugiados, pues de personas desplazadas forzadamente. Ahí había personas refugiadas, personas desplazadas internamente, solicitantes de asilo, había personas en situación de apatría. Y resulta que para nosotros es importante definir o tener claro que dentro de la variedad y esa generalidad de personas hay gente con diferentes características de edad, con diferentes características de identidad de género, de orientación sexual, de background étnico y cultural, nacionalidades, todos estos elementos que cuentan para definir quién es una persona. Entonces, en este grupo hay uno que está bastante afectado y son aquellas personas que son perseguidas y que tienen que huir de sus países de origen o por su identidad de género, porque no necesariamente se acomoda a las reglas culturales, digamos, cisgénero o heterosexuales en el lugar en donde viven, o por su orientación sexual. Entonces allí encontramos que personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, intersexuales se ven forzadas a huir de sus países por graves temores de persecución, pero además por muchísimos, índices muy altos de discriminación, violencia y, como lo hablábamos hace un rato, digamos, por la comisión incluso de crímenes de odio en su contra, por el solo hecho de existir y de ser quien son. Entonces, por eso creo que estamos hablando de refugiados y personas LGTBI. Sí, quería pasar contigo, Gloria. Cuando hablamos de las personas se ven forzadas a huir de sus países, digamos, por su condición LGBTI, identidad de género, orientación sexual, ¿a qué nos estamos refiriendo exactamente en el mundo, ¿no? ¿Qué significa que una persona tenga que salir huyendo porque no puede vivir ahí? Quizás sean leyes, quizás sea la sociedad misma que los obliga a salir. ¿Qué tan severos son esos castigos? No sé si nos puedas comentar un poco de esto, ¿no? Bueno, definitivamente yo creo que hay esas dos vertientes, ¿no? Por un lado es la criminalización social, vamos a decir, que desacredita, que coloca a las personas LGBT como personas inmorales, como pecaminosas, y que hace que la sociedad tenga un rechazo hacia ellas, y eso pues les coloca en un lugar de alta vulnerabilidad, y que muchas veces, sobre todo sectores conservadores, se ocupan realmente de perseguirles y hasta de asesinarles, como sucede en muchos países. De hecho, México estaba ocupando el segundo lugar en número de personas que son asesinadas por esta condición, ¿no? Pero a nivel internacional tendríamos que tomar en cuenta también los marcos legales que protegen o que criminalizan esta condición. Y en ese sentido, creo que el que hoy día tengamos todavía 70 países
que califican a la homosexualidad como un crimen, pues eso les coloca en una situación de grave riesgo, porque tienen que estarse ocultando permanentemente y además pues pueden ser señalados y exhibidos, como ha sucedido en algunos países. Y llama la atención sobre todo los 7 países que dentro de estos que tienen colocada la pena de muerte como la sanción que tienen que sufrir, y aunque a uno le suene como algo aberrante y que no es posible que eso suceda hoy día, pues desafortunadamente sí recibimos noticias de que personas están siendo ejecutadas en alguno de estos 7 países, ¿no? Me voy a seguir contigo. Hablas de 70 países que de alguna manera criminalizan, penalizan la cuestión de la orientación sexual, digamos, no tradicional, por llamarlo así, de los cuales 7 tienen pena de muerte. En la región, digamos, nuestra región, que sería América Latina y el Caribe, también tenemos países que están en esta lista, pues. Sí, realmente es como el archipiélago, yo podría decir, de las islas que fueron conquistadas por los ingleses, y que esas todavía mantienen leyes victorianas en donde está criminalizada la homosexualidad. Todas estas islas, que son 7 islas, más la Guyana, que está en el territorio, ¿no? Es decir, que también en este continente tenemos estas situaciones en cuanto a esos, digamos, leyes o a lo mejor los marcos jurídicos que no son pues amables, por llamarlo de alguna manera, con esta población. Y esto es una preocupación internacional fuerte que yo recuerdo hasta hace poco teníamos 79 países, o sea, hemos logrado ya que 9 países deroguen estas leyes, y eso me parece, la India, Belice mismo, ¿no? Entonces creo que son avances importantes que cuesta mucho trabajo, pero que realmente sí se está buscando y discutiendo permanentemente esta situación, ¿no? Voy a irme con Valeria, porque sí hablábamos de los marcos, pero Gloria mencionaba, más allá también de los marcos, la misma sociedad a veces es la que no permite que estas personas puedan seguir viviendo en sus países. Y en ese sentido, no sé si Valeria nos puedas hablar un poco, tú estás en Sin Fronteras y seguramente reciben población, ¿no?, de la comunidad LGBT que no viene del Caribe necesariamente, sino a lo mejor viene de los países pues vecinos, ¿no?, de Centroamérica, que probablemente no son las leyes, sino son las mismas comunidades las que están expulsando, digamos, a estas personas. Háblanos un poquito de eso. ¿Cuál es el panorama que estamos viviendo aquí en México con la población LGBT que está llegando, ¿no? Claro, o sea, creo que pues al final desde Sin Fronteras, ¿no?, siendo una organización de la sociedad civil, el trabajo que se realiza con la población puede llegar a ser muy particular. ¿Por qué? Porque pueden llegar a sufrir situaciones en donde es la misma familia quien los expulsa, es la misma comunidad también quien los expulsa, entonces se va creando como una cierta reclusión, ¿no? Y también aunado a que existen ciertas situaciones de violencia, ¿no? Si hablamos de que la comunidad LGBTI viene de países centroamericanos donde el reclutamiento forzado está, normalmente pues reclutan a toda esta población trans, ¿no? Y entonces eso hace que pues los crímenes, toda la violencia, pues empieza a ser como un rompecabezas para ellos, porque pues no pertenezco aquí en mi propio país, no pertenezco a mi propia familia, y entonces pues la gente huye, porque considera a lo mejor que México es un país óptimo para que ellos puedan desarrollarse, para que puedan huir. Entonces cuando llegan aquí, nosotros estamos en la Ciudad de México, traen como todos estos problemas a lo mejor de identidad, ¿no? O sea, de ir construyendo su identidad, a lo mejor de no aceptarla, porque pues parte de los mensajes, si no sé, viene de familia a lo mejor muy religiosa, pues es cómo vas a ser una persona gay, cómo vas a ser una persona trans, si viene de pueblos como más chicos o de municipios donde pues aquí existen, ¿no? En México, pueblo chico, infierno grande, ¿no? Entonces pues todo mundo se conoce, y entonces eso hace que ellos y ellas vayan
excluyéndose. Llegan aquí a la Ciudad de México, ven que existe como una apertura hacia eso, que no hay como tanta discriminación, pero también vienen otras situaciones emocionales, ¿no? La pérdida de la familia, el duelo por no aceptar su identidad y que ellos mismos no van aceptando como este proceso de la identidad, y es ahí cuando organizaciones como Sin Fronteras u otras del mismo ACNUR, pues vamos trabajando y vamos acompañando estas situaciones para que pues logren integrarse, para que ellas y ellos mismos se sientan que pertenecen y que siempre han pertenecido y que también son dignas de una vida libre de violencia, ¿no? Voy a seguirme con Margarita sobre el panorama global regional. El ACNUR hace, digamos, esta contabilización de la gente que ha tenido que salir de manera forzada. Hablamos de los 70 millones. ¿Sabemos cuántas personas pertenecen a la comunidad LGBTI? Sí, a ver, el ACNUR apoya con sus propios registros de las personas a las que asiste en los diferentes países. Nosotros tenemos una base de datos en la cual pretendemos, digamos, desagregar y tener elementos básicos sobre los perfiles. Sin embargo, en países como México, por ejemplo, donde el Estado tiene una capacidad específica y tiene unas responsabilidades en temas de registro en su sistema de asilo, de migración, de niñez diferentes, nosotros no podríamos acaparar o abordar o hacer esa tarea. ¿Sí? Más se hace, digamos, como un apoyo y se pretende, digamos, que se mejoren los sistemas de registro de la población en los países en donde estamos o algunas otras agencias de Naciones Unidas. Desafortunadamente, a pesar de que la recomendación para todos los estados es tener sistemas de registro sensibles al género y, digamos, únicos, centralizados, en donde se pueda dar cuenta de quién está allí, en qué situación está, falta mucho. En este momento no podemos contabilizar un porcentaje específico de personas refugiadas o solicitantes de asilo desplazadas en el mundo que sean o lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, intersexuales. Tenemos muestras de población y tenemos flujos en ciertos países en donde se nota, digamos, que hay más. ¿Por qué? Por los análisis de riesgos, por las personas cómo van entrando, las características de las solicitudes de asilo. Yo les puedo dar un ejemplo, por las personas que están entrando ahorita vienen de Centroamérica, ¿verdad? De países centroamericanos. Hay otras regiones en donde he estado y no notamos mucho, o no se nota o no se identifican mucho las personas por una orientación de género e identidad sexual específica. Aquí yo noto que hay mujeres trans, por ejemplo, y muchos hombres homosexuales que en su entrada, a pesar de que al principio un poco con miedo, ¿no? No quieren, digamos, hacer la revelación de eso y de ciertas violencias que pueden ocurrir por su orientación sexual e identidad de género. Con el tiempo, cuando se van acercando a las organizaciones, a la misma Comar para su solicitud de asilo, ya van, digamos, desclasificando información y se encuentra una relación entre el motivo de salida, quiénes son y el tipo de atención que necesitan. Y eso lo hemos notado. Es muy delicado porque aparte estamos muy cerca de los países donde las personas han salido, la mayoría, ¿no? De países centroamericanos. Entonces el tema de identidad, pero además de ser ubicado, de ser individualizado, saber dónde estás, también es algo muy delicado en temas de seguridad. Hay medidas, digamos, las autoridades están haciendo, digamos, un esfuerzo por incluir a las personas, dar la protección, pero eso es un reto impresionante, sobre todo porque la expresión del género en ciertas identidades pues es muy clara, es muy viva, es muy colorida y ahí está, como debe ser, pero pues esto a la mirada de los de pronto perpetradores de violaciones de sus derechos o agentes persecutores, pues es también muy fácil de identificar, ¿no? Y de rastrear. Claro. Entonces... sí, claro, definitivamente la cuestión de las cifras siempre pues ayudan a visibilizar un tema, ¿no? Entonces podría haber pros y contras. Vamos a ir a una pausa y vamos a seguir hablando un poco del tema de las cifras, pero también de los términos que ustedes manejan muy bien, ¿no? Orientación sexual, identidad de género, pero que de pronto habría que explicarlos un poco más, ¿no? Para saber exactamente a qué nos estamos refiriendo. Vamos a ir a una pausa y regresamos con los refugiados. No se vayan, aquí seguimos. Muchas gracias por seguir con nosotros Con los Refugiados. En esta emisión estamos hablando de las personas LGBTI que tienen que salir de sus países por una situación
de violencia, de persecución. Muchas veces las leyes no son favorables para que las personas de la comunidad LGTBI puedan vivir en esos países y bueno, están llegando de varias naciones a México incluso por estas situaciones. Estábamos hablando también de la importancia que sería contar con un dato, ¿no?, aproximado de cuántas personas en el mundo, cuántas personas en la región, cuántas personas en México están en calidad de refugiados o solicitantes de asilo por cuestiones de identidad de género o de orientación sexual. Nos estaba explicando Margarita que es difícil contar con una cifra como tal, porque los estados a veces no hacen esa contabilización. Sin embargo, bueno, organizaciones como la Clínica Condesa, que aquí tengo a Natalie, trabajan con esta población todo el tiempo. Y yo quería preguntarte, Natalie, los datos, ¿no? ¿Con qué datos trabajan? Seguramente ustedes registran y el registro de cada organización es importante. Sería idóneo tener algo mucho más amplio, pero cuéntanos un poquito de esto y también un poco de la clínica, ¿no?, para quienes no sepan. Sí, en el caso de las clínicas, son 2 clínicas, la Clínica Condesa y la Clínica Iztapalapa. Okay. Atendemos a personas que viven con VIH y desde hace unos meses se agregó en la plataforma nacional, donde se registran los medicamentos antirretrovirales, la opción trans, que no existía. Okay. Esta tiene pues poquito, es solamente para personas que están en atención y en tratamiento para la infección por VIH, pero ya contamos con esta categoría, está como trans de hombre a mujer y trans de mujer a hombre. Okay. En los demás programas preventivos que tenemos, la información muchas veces está en bases de datos, bastante rudimentarias, digamos, y por supuesto en los expedientes. Para nosotros es muy importante saber si son personas transgénero y obviamente conocer pues la información de cada persona y si se registra. O sea, entre sus usuarios, ustedes sí hacen esta distinción muy bien porque es necesario también para los servicios que ustedes dan, ¿no? Es decir, por poner quién es transgénero, quién es gay, ¿no? Es decir, esto lo hacen ustedes como organización y tienen ese levantamiento. Sí. Hablábamos también un poco con Gloria, que Gloria nos puede hablar un poco también de qué tan sencillo no es identificar, por ejemplo, a las personas trans, ¿no? Estas personas que a lo mejor tienen un nombre diferente al cual nacieron, de un género diferente también al cual nacieron, y cómo procesar también esa información y esos datos, ¿no? Sí, yo creo que para muchas instituciones eso representa un desafío mayor, ¿no? Porque en general, pues la identificación que trae la persona es en la que se basan las personas, no solamente para registrarles, sino también para la interacción con ellos. Y ahí hay una dificultad porque, por supuesto que las personas trans prefieren y exigen muchas veces que se les llame por el nombre social que han adoptado, no por el nombre que tiene su cédula. Y esto pues ocasiona a veces conflictos, tensiones en las personas, y eso es en cualquier institución, en privados de libertad, en las escuelas, en todas partes, ¿no?, en los hospitales. Pero creo que en el caso de las personas que están acudiendo a México, pues yo creo que nosotros como país necesitamos avanzar también en la sistematización electrónica de la información, que parece que vamos, pero bastante lentos, ¿no? De muchos sentidos. México ha recibido varias recomendaciones para que afine estos sistemas de información. La CEDAW desde hace 3 años hizo una recomendación para que precisamente en migrantes y refugiados incluyera la orientación sexual y la identidad de género, de tal manera que supiéramos quiénes están acá, que era uno de los elementos importantes que señalaba Margarita. Pero también en el examen periódico universal del año pasado, tuvo México 2 recomendaciones específicas que habla de los crímenes de odio, y que ahí también no tenemos ningún registro que especifique que las personas qué orientación sexual tienen o qué identidad. Y esto hace que pues, por ejemplo, las lesbianas están totalmente ocultas, no tenemos casi ninguna información de lesbianas que han sido asesinadas, porque están dentro de las categorías de mujer, pero que no se explora la otra, ¿no? Y en el caso de las personas trans, pues
se tipifican como les da la gana, la verdad, ¿no? A veces como hombre vestido de mujer, a veces como hombres, a veces como trans. Entonces hay una confusión muy, muy grave en el país en general. Tiene que ver, a mí me parece, pues con la pobre educación sexual que hay en el país, para empezar, ¿no? Y que la mayor parte de las personas nos cuesta trabajo entender los términos, como estabas tú señalando hace ratito, pero también tiene que ver con esta dificultad para aproximarnos al tema. O sea, hay también como un prejuicio personal de decir, ¿cómo me voy a meter en la vida personal de las personas, en la vida privada de las personas, ¿no? Nosotros hemos tenido varias reuniones con el INEGI buscando que ahora para el censo del 2020 tuviéramos ya la orientación sexual e identidad de género en el registro, y no lo logramos porque les parece muy invasivo, tenemos que pensar cómo preguntamos. Pues ahí hay como muchas dudas con respecto a cómo abordar el tema, ¿no? Claro. Y yo creo que pues que tendremos que hacerlo. Yo sé que no hay muchos países que lo hacen también, hay que reconocer que no es un problema local, ¿no? Pero que yo creo que tenemos que precisamente tomar de la experiencia que hay en otros países para empezar a ver cómo vamos a abordar el tema. Definitivamente creo que la recomendación del examen periódico universal va a servir de mucho, porque ya la Fiscalía General tiene entre sus recomendaciones el protocolo de la Fiscalía, señala que hay que hacer la documentación. Entonces yo creo que ya tenemos algunos elementos que nos permiten ver luz, ¿no? De que vamos caminando en el sentido que estamos pretendiendo. Iba a irme con Valeria. En otros programas hemos tocado el tema de la detención migratoria, que pues siempre se atraviesa en algún punto. Migración tiene una sección estadística, digo, a través de la Secretaría de Gobernación. Ellos contabilizan justamente mujeres detenidas, hombres, niños, niñas. ¿Qué pasa con las personas LGBT? ¿Dónde están para migración? ¿No? ¿Dónde están físicamente para migración? Pero ¿dónde están también en los datos? ¿O qué hace migración con esta información? ¿Se las pasa a las organizaciones, sí o no? O no sé si nos puedes explicar un poco esta parte. Claro, sí, bueno, el tema de detención yo creo que es muy amplio, específicamente pues en Sin Fronteras, a ir haciendo estos monitoreos a las estaciones migratorias, tanto de la Ciudad de México como foráneas. Pues vamos viendo pues cómo están las instalaciones, cómo están las personas, y pues de ahí partir, ¿no? Específicamente con la comunidad LGBTI, pues sí nos encontramos a veces en una situación compleja, porque pues cuando nosotros pedimos hablar con las personas, con chicas trans, con chicos gays, pues migración dice que no hay, ¿no? A pesar de que nosotros hemos visto o que la misma población nos dice, sí, pues hay una chica que está en el módulo y que está acostada, pero pues la tienen recluida. Y entonces eso pues atañe otra vez a la exclusión, ¿no? de la comunidad. Y sobre todo yo creo que sería como importante enfatizar que pues hoy en día con estas masivas detenciones, ¿no? con esto que estamos teniendo de que la población migrante está siendo privada de su libertad, justo no se ven los casos particulares, ¿no? La detención es tan masiva que justo se pierde, ¿no? Y se pierde como estas situaciones de vulnerabilidad que las personas trans pueden llegar a tener en las estaciones migratorias. En algún momento en uno de nuestros informes referíamos que en las estaciones migratorias existía esta parte del comercio sexual y que podía ser desde las mismas personas que estaban dentro o de otros participantes, lo cual hace que todavía se aúna a esta interseccionalidad de la discriminación, donde todavía las personas estén en un mayor grado de vulnerabilidad porque pues no tienen cómo defenderse, ¿no? Al final vienen aquí a México para que los puedan proteger y a veces resulta que el sistema no los protege tanto. Y efectivamente no hay como un número en concreto que el Instituto Nacional de Migración te pueda decir de la población detenida. Desde Sin Fronteras, en nuestros monitoreos, específicamente cuando levantamos las encuestas, sí tenemos el rubro, ¿no? de la orientación. Muchos nos preguntan, ay, pero ¿esto qué es? ¿no? Y que tiene que ver con el desconocimiento, con que a lo mejor pues no se quieren acercar, pero las personas que sí se asumen como mujeres lesbianas, como hombres gays, lo ponen,
pero realmente es mínimo, porque también si lo llegan a poner y entonces el otro se entera, va a existir alguna situación que pueda llegar a ser violenta, que pueda llegar a ser discriminadora. Entonces es una situación bastante compleja. El encierro, ¿no? En general, la detención, nadie debería de estar detenido, pero sobre todo para la población que sufre alguna situación de vulnerabilidad y sobre todo a la comunidad LGBTI. Sí, justo creo que lo has puesto en las palabras, ¿no? O sea, imaginen, ¿no?, nuestra audiencia que nos está viendo ahora, esta situación, ¿no? De detención, soy, no sé, lesbiana, gay, persona trans, y de pronto lo digo, no lo digo, a quién sí. O sea, al final el tema, como decías, Margarita, del registro, pues no es tan sencillo. Habíamos hablado mucho de orientación sexual, identidad de género, pero no hemos explicado absolutamente nada de qué es eso y con qué se come. Margarita, ¿nos ayudas un poco con las definiciones? Bueno, pues esto es de estas discusiones teóricas y digamos también técnicas muy, muy largas. Normalmente cuando estamos hablando de identidad de género estamos hablando con el reconocimiento que hace la persona o si se identifica con el sexo que fue asignado al momento de nacer. Y todo lo que tiene que ver con la construcción del género, en la expresión de la persona y cómo va desarrollando, digamos, su vida, ¿no? En la orientación sexual lo que estamos hablando es la forma en que la persona o hacia quién se siente atraído emocional, psicológica, sexualmente. Entonces, hay algo que lo explica, digamos, en términos muy, muy sencillos, que podría ser que la identidad es quién eres, ¿no? Si te identificas o no con quién fuiste asignado cuando naciste, y la orientación es a quién amas. Entonces, un poco para ponerlo en términos, obviamente, sin ánimo de ponerlo muy ligero, pero hacer la diferenciación. Allí, entonces, digamos que en la identidad encontramos personas que son cisgénero, que cis quiere decir que está de acuerdo al género que le fue asignado, trans, que están transitando entre los géneros y digamos que necesariamente pudo haber sido asignado con un género femenino o masculino, que es como lo más fácil, la concepción binaria del género cuando naces. Entonces, pues sacan al bebé, ¿no? Todo el mundo ve el bebé, ¿y qué es? Entonces le revisan normalmente los genitales y dicen, es un niño, es una niña. Entonces, las personas que no se identifican con ese género asignado al nacer pueden hacer o no un proceso de transición, ¿cierto? Para hasta donde llegan a la otra latencia o al género con el que se sienten cómodos. Hay personas también que se están identificando como personas a género, entonces, o sin género o no género. Yo no necesariamente me siento identificado o con un género masculino o femenino, porque esa concepción binaria, digamos, limita la expresión del género que yo tengo. Soy alguien que transita y fluctúa, además esto es dinámico y va cambiando. Tiene elementos psicológicos, elementos genéticos, cromosómicos, digamos, culturales, del entorno, es una combinación. Y ya hablando de la orientación sexual, pues bueno, hombres que se identifican, o no, perdón, que se sienten atraídos emocional o afectiva, sexualmente por otros hombres o personas del mismo género masculino, han sido determinados, llamados como homosexuales. Desde el 90, por ejemplo, la homosexualidad salió, digamos, de la definición de enfermedades que tenía la Organización Mundial de la Salud. Creo que el 90 fue bastante tarde, pero hubo incidencia desde hace varias décadas atrás. Y luego, bueno, las lesbianas, que son mujeres que se sienten atraídas por otras, bisexualidad, que en principio era como un tabú o que también es muy difícil y sufre mucha discriminación de todas partes, y es alguien que se siente atraído por personas de, en principio, género masculino o femenino. Se está abriendo otras perspectivas porque, digamos, en los estudios de sexualidad y de género hay ahora expresiones de pansexualidad y me siento atraído por cualquier ser humano que tenga un alma y que me resulte a mí, digamos, cómodo amar, y así. Y bueno, pues la definición heterosexual, Claro, que es una persona del género femenino masculino atraída por alguien del género que en principio llamábamos opuesto, que es está en el otro extremo, ¿no? Entonces, digamos que toda esta discusión lo que rebate un poco es el tema de la igualdad, que las personas que están en este espectro, que no necesariamente son hombre, mujer, heterosexual, tengan acceso a los mismos derechos y que no haya discriminación por ser quienes son. En eso es muy importante ver porque nosotros necesitamos seguir promoviendo espacios seguros, tanto en sus países de origen, que en este momento es muy difícil, pero seguir luchando por eso, pero en los países de acogida o en los países de asilo, donde vienen las personas a pedir ayuda y protección, básicamente.
Si yo vengo de un lugar en donde no puedo ser quien soy, normalmente cuando entro, como les decía, va a ser difícil que yo me identifique como tal hasta que no sepa que es un espacio seguro. Si yo veo que la recepción es, digamos, familiar en términos de aquí estás a salvo, nadie te va a hacer nada ni te va a atacar por tu orientación o tu identidad, muchas veces el tema del material, de la visibilidad, ¿no? Tener como este es un espacio seguro, un poco como hacen las organizaciones y algunas entidades del Estado y las Naciones Unidas, como este es un espacio seguro para personas LGTBI, o el hecho de que cuando se haga una pregunta a la hora de registrar, se le pregunte a la persona con qué género te sientes identificado, en un espacio, digamos, íntimo, en donde se hace la entrevista, y que no sea delante de todo el mundo, pues, va dando la posibilidad de que se ejerzan esos derechos que no se han podido ejercer antes. Y allí la atención diferenciada, el hecho de usar un enfoque diferencial como una herramienta para leer las discriminaciones que la gente ya traía por su orientación o identidad y las nuevas que se generan en el desplazamiento, que son muy altas, y las violencias a las que estaba expuesto, digamos que son la clave para entrar a generar o a dar una respuesta o una atención adecuada, que no puede ser la misma para un niño acompañado que para un adolescente trans mujer o para un adulto cisgénero. O sea, digamos, todos tienen derecho igual, pero las asistencias y los ajustes en las medidas y en la ayuda, por ejemplo, o en la asistencia médica, tiene que tener esa diferencia, ¿no? Tiene que reconocer al individuo y ahí es donde está la sustancia. Claro, vamos a hablar mucho más de espacios seguros y de la atención que está brindando el ACNUR, pero no nada más el ACNUR, sino varias organizaciones a las personas LGBT, porque como dice Margarita, es importante empezar a reconocer estos espacios y que las personas puedan sentirse cómodas, puedan sentirse finalmente libres, ¿no? de expresarse como son, ¿no? Porque al final si estamos hablando de que hay un espectro, una diversidad, ¿no? de personas en este grupo, pues al final son igual que todas las demás, ¿no? y que posiblemente si no pertenecemos o no somos de la comunidad LGBT, nunca nos imaginamos, ¿no? De, ay, ¿estoy en un espacio seguro o no? Porque realmente esa pregunta pues no haría sentido porque tú te tendrías que sentir seguro en cualquier espacio. Si estamos viendo la necesidad de que requerimos de este tipo de espacios muy específicos donde ellos y ellas puedan expresarse, es porque tenemos todavía un problema, ¿no? Y de que no todos los espacios, lamentablemente, son seguros. Vamos a ir a una pausa y ahora sí vamos a regresar y vamos a hablar de la atención que estamos brindando en México a las personas LGBT. Nos vamos a ir con toda la experiencia que trae la Clínica Condesa, pero también Sin Fronteras y la Fundación Arcoíris. No se vayan, seguimos en Con los Refugiados. Ahora nos vemos. Gracias por seguir con nosotros en Con los Refugiados, en esta emisión que estamos hablando de las personas LGBTI que salen de sus países justamente porque no pueden expresarse, no pueden ser quienes son en esas naciones y están llegando a otras, entre ellas México. Aquí tengo a nuestras invitadas que de alguna manera en las organizaciones para las cuales trabajan damos atención, ¿no? A las personas, digamos, LGBT. Quería empezar con Natalie y la Clínica Condesa. Cuéntanos un poco qué población están atendiendo LGBTI, qué tipos de necesidades ustedes están cubriendo. Háblanos un poquito de lo que están haciendo con esta población, ¿no? Sí, bueno, en la Clínica Condesa, que cumplió apenas 20 años, hace unas semanas, y en la Clínica Condesa Iztapalapa, mucho más reciente, digamos que históricamente hemos atendido a poblaciones vulnerables. Desde hace ya muchos años, justo con el enfoque que mencionaba Margarita, de atención diferenciada, y justo porque la epidemia de VIH en México es una epidemia concentrada en grupos específicos de la población, y esto nos ha llevado a focalizar, ¿no? Cuando hablas háblanos de eso, de que es focalizado, ¿no? Sí, focalizado en hombres que tienen sexo con hombres, en mujeres transgénero. Están también considerados las personas privadas de la libertad, los usuarios de sustancias, trabajadores sexuales. Entonces, esto de manera natural y obvia
nos ha llevado a focalizar y a diferenciar, ¿no? Y a crear programas específicos de acuerdo a las necesidades de las poblaciones. Y en este sentido podríamos decir que el último programa focalizado que tenemos en las clínicas Condesa es justamente el programa que va dirigido a la población migrante, que se llama Clínica Santuario. Y básicamente lo que hacemos en ese programa es ofrecer los mismos servicios disponibles para la población mexicana, pero para la población migrante, independientemente de la nacionalidad, del estatus migratorio y evidentemente del género, ¿no? Y de la edad, aunque nos enfocamos principalmente en adolescentes y adultos, ¿no? No atendemos niños ni bebés. Y los servicios que tenemos, que son gratuitos, son el tema de consejería y diagnóstico de VIH y otras infecciones de transmisión sexual. Tenemos la atención de VIH con los tratamientos antirretrovirales y una clínica trans que tiene ya 10 años, en donde se da tratamiento hormonal con supervisión por parte de endocrinología, con laboratorios especializados, para que haya un monitoreo, digamos, adecuado. Y un programa que me parece muy importante es el programa para sobrevivientes de violencia sexual. Justamente está documentado que en el tránsito los migrantes y las migrantes se enfrentan muchas veces a situaciones de violencia sexual, no solo desde sus países de origen incluso, sino en el tránsito y bueno, durante el recorrido por México. Entonces, este programa disponible para la población mexicana está, por supuesto, disponible en este principio, ¿no? de equivalencia para la población migrante. Creo que uno de las cuestiones ahí fundamentales es que, es garantizar el acceso a los derechos, es decir, como instituciones de gobierno, nos toca hacer accesibles los derechos. En este caso hablaríamos del derecho a la salud, porque la ley está ahí, ¿no? Tenemos todo el marco legal y jurídico donde los derechos están escritos, pero a veces la implementación y el aterrizarlos en el trabajo cotidiano de las instituciones no es tan evidente. Entonces, no, y que varía además de estado a estado, ¿no? De pronto no tenemos una homologación, ¿no? En leyes y de pronto a dónde acudo, ¿no? Dónde mis derechos pueden estar mejor garantizados, ¿no? También es una decisión que probablemente estas personas tienen que estar tomando, ¿no? Exactamente. Entonces, con la experiencia de las clínicas, con la clínica trans y todo el trabajo de estos años, para nosotros recibir a población migrante LGBTI es absolutamente natural, porque ya tenemos muchos años trabajando, ¿no? con la población. Pues sí, muchas felicidades en eso. Natalie, quería pasar también con Gloria y Fundación Arcoiris. ¿Ustedes qué tipo de atención están dando, ¿no? Su fundación, digamos, a personas LGBT que vienen de otros países, ¿no? Que vienen justamente buscando un lugar seguro, ¿no? Mira, nosotros hemos tenido dos programas. Un programa que tiene que ver con la formación y que está dirigido principalmente al tema de migración y que hemos estado capacitando al funcionariado público en derechos LGBT desde hace bastantes años y también damos capacitación a las casas de migrantes que presentan. Ese es un proyecto que incluso estamos desarrollando todavía, creando una red de organizaciones LGBT que estén cercanas a las casas de migrantes y que estén dando acompañamiento a los problemas que surgen dentro de las casas. Porque no es solamente el que quienes están dando la atención a migrantes tengan conocimiento sobre los derechos de este sector de la población, sino que también pues los problemas que enfrentan con los migrantes que llegan y que tienen también, que reproducen toda esta homofobia, transfobia hacia las personas que llegan, ¿no? Entonces, sí necesitan ellos como un acompañamiento y pues, por supuesto, nosotros desde la Ciudad de México no podemos hacer eso y lo que estamos haciendo es creando esta red de organizaciones que vayan
asesorando y acompañando a las casas, que me parece que va a ser un proyecto, una vez que esté concluida la red nacional, va a ser un proyecto interesante. Y por otro lado, hemos desarrollado un proyecto de acompañamiento para personas refugiadas. Esto se originó precisamente con un apoyo del ACNUR, que después desarrollamos a partir de financiamientos particulares de la Ciudad de México, pero que desafortunadamente pues ahorita no tenemos recursos para darle continuidad. Este proyecto es un proyecto muy interesante porque es también tener personas contratadas que estén acompañando a las personas que ya están en una calidad de refugiados o que están en trámites de su refugio para su integración social, que conozcan a las organizaciones sociales, que se incorporen en algunas actividades de las organizaciones, ayudarles también a conseguir vivienda, trabajo, que conozcan la ciudad, que conozcan el lenguaje de la ciudad, es decir, hacer una inmersión social de cada una de las personas que ingresan. Y eso ha sido un proyecto realmente muy lindo, con resultados muy positivos, que esperamos pronto conseguir dinero para seguirlo. Pues ojalá que sí se consiga, ¿no? Porque justamente son este tipo de proyectos los que son necesarios y dan pues justamente la continuidad que necesitamos, ¿no? Para avanzar hacia donde queremos estar. Valeria, desde Sin Fronteras pues es una organización pionera en los temas migratorios que quizás en sus inicios no se habían planteado, el tema LGBT puede ser, como decía Gloria, ¿no? Las casas de migrante que pues estaban acostumbradas a la migración en tránsito y ya, ¿no? En términos muy generales, pero que requieren de algún acompañamiento más para ver cómo abordar a la población LGBT. Desde Sin Fronteras, cuéntanos un poquito cómo han entrado al tema y qué es lo que están haciendo también para dar esta atención especializada, ¿no? Sí, claro. Bueno, pues como bien lo mencionaba, Sin Fronteras pues es una organización que se crea en 1996 con apoyo del ACNUR, y que pues lleva más de 24 años trabajando, 23, 24 años trabajando en el tema, y que justamente cuando se crea este modelo de atención integral, pues al final es para dar una atención, ¿no? Una acción sin daño, es decir, que todas las atenciones que nosotros lleguemos a dar no le repercuta a la persona, que exista una corresponsabilidad con el otro, entendiendo mucho que pues de las dos partes, ¿no? Si trabajamos con una población migrante que ha sufrido situaciones de violencia traumáticas o disruptivas, pues obviamente el acompañamiento tiene que ser de forma integral, ¿no? Desde Sin Fronteras trabajamos en diversas áreas de atención, y no solo con la población, sino también en temas de interlocución con el gobierno, lo cual ha ayudado mucho a impulsar agendas, a realizar diagnósticos, con apoyo de otras organizaciones, con apoyo de albergues, pues para reconocer qué está pasando con la población, ¿no? Al final la migración, siendo fluctuante y cambiante, pues eso ha hecho que de repente en un año todo resulte muy bien, ¿no? Y se nos cambia. ¿Qué pasó, por ejemplo, con la caravana? Específicamente con la población LGBTI, realmente nosotros empezamos a tener un mayor acercamiento como por ahí del 2015, que es cuando empezamos a ver que mucha población de la comunidad estaba, específicamente población trans, estaba migrando, ¿no? Ya teníamos detectado casos de mujeres lesbianas, hombres gays, pero en general la comunidad trans pues empieza a hacer como más este flujo, o es cuando empieza a llegar a Sin Fronteras. Y es ahí cuando nosotros decimos, bueno, tenemos nuestro manual de atención integral, ¿no? Donde tenemos nuestros criterios de cómo los debemos de atender, quiénes son quienes los debemos de atender, ¿no? Porque pues no es lo mismo que solo esté una persona, o sea, que esté el abogado o la abogada, pero pues también a veces es necesario que esté el psicólogo o la psicóloga, justo para dar esta parte de la atención interdisciplinaria y detectar las necesidades y los acompañamientos. Y es ahí cuando nos vamos acercando a organizaciones como la Clínica Condesa, como Fundación Arcoiris, para saber, bueno, pues cómo le hacemos, ¿no? Porque pues no queremos causar daño, al final no es parte de nuestra misión, pero también queremos pues centrarle, porque sabemos que esto va a seguir en crecimiento y queremos tener las herramientas necesarias para hacerlo bien, para hacerlo adecuadamente. Entonces es
creo que la fortaleza es ir creando redes, ¿no? Que nos van ayudando, y que también desde la atención directa en la que yo estoy, ¿no? Siendo psicóloga de ahí de la organización, pues es en este acompañamiento, un poco estudiando, un poco, si un caso es como un tanto complicado, pues es, bueno, hacia dónde voy, qué hago, cuáles son mis herramientas, también cuáles son mis límites. Yo creo que también es importante conocerlos como organización, como desde la otra parte legal, ¿no? Que lucha por el acceso a los derechos de la identidad, ¿no? Que lucha por el acceso al asilo, a la protección. Y todas mis compañeras que están en el área de incidencia y vinculación, que su interlocución es con el gobierno, ¿no? Que es impulsar estas leyes, ¿no? Una armonización de la ley, que si bien nuestro tema es la migración, pero que al final se atañe en otras situaciones, ¿no? Pero pues nuestro global es que las personas migrantes y sujetas de protección internacional accedan a su derecho de salud, de educación, a salud mental, que creo que también es un tema sumamente importante en la población y sobre todo en la comunidad LGBTI, porque hay que hacer un acompañamiento, ¿no? Hacia todo lo que vivieron. Pues sí, la verdad es que la experiencia de Sin Fronteras habría que analizarla porque han hecho muchas cosas a lo largo de estos muchos años que ya llevan acá. Margarita, desde el ACNUR, ¿qué hacemos, para pues proteger a estas personas? Bueno, pues yo creo que se ha discutido en los programas anteriores. Básicamente nosotros tenemos un mandato para proteger o garantizar que se den las medidas de protección para personas que tienen que huir de sus lugares de origen, de sus países de origen, sea dentro de sus fronteras o fuera de sus fronteras. En este caso estamos hablando de las personas que huyen, atraviesan las fronteras, vienen a México solicitando protección para su vida, su libertad y su integridad. Y allí, pues lo primero que hacemos es que nos ajustamos con los socios, ¿no? Entonces tenemos programas con diferentes socios. El centro está en la persona, entonces los primeros socios nuestros pues son las personas de interés, los solicitantes de asilo y refugiados. Con ellos, digamos, se evalúa digamos, a etapas muy tempranas del año de la planeación, qué se necesita, qué están enfrentando, qué dificultades hay y cuáles son los vacíos. Cuando se hacen esas evaluaciones, de ahí nosotros, digamos, determinamos qué vamos a hacer. Socios principales, pues en los estados, el gobierno nacional, en este caso tenemos, digamos, un programa, unos acuerdos específicos de colaboración con la Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados, digamos, con la Comar, para que se garantice que hay un procedimiento y que ese procedimiento establecido tiene entrada para todas las personas, incluyendo población LGTBI. Entonces ahí nosotros discutimos o apoyamos o fortalecemos con ellos temas de registro, temas de asistencia, temas de análisis de las solicitudes, que crezca, digamos, el número de solicitudes que se pueden revisar, la capacidad técnica, bueno. También hacemos con socios, con personas de la sociedad civil, instituciones, organizaciones, de acuerdo a sus especialidades. Entonces, para personas LGTBI normalmente en espacios de recepción o garantizando que haya condiciones decentes de recepción, se mira cuáles son los posibles albergues y con quienes tenemos asociaciones para garantizar que haya unos albergues en donde estas personas no sufran, digamos, posibles nuevas violaciones a sus derechos o restricciones. Una política, digamos, de acceso a programas de integración. Entonces, analizamos con todos, digamos, con la opinión tanto de las personas como de los expertos y de las organizaciones, en dónde se pueden recibir estas personas. Quienes se quieren quedar y piden protección aquí, ¿a dónde pueden ir y pueden tener una vida? Pueden ser productivos o continuar con sus estudios o, digamos, generar sus entornos o sus redes comunitarias, que es como lo primero que se rompe cuando te desplazas, tu red desaparece y por eso hay más vulnerabilidad. En eso trabajamos muy fuerte, hay unos programas de integración que incluyen personas LGTBI y que les llevan a zonas donde pueden ser, digamos, empleados, pero además continuar con sus procesos personales. Hay ciertas limitaciones por las diferencias de los estados, porque hay cierta cobertura médica en unos, hay limitaciones, digamos, para cierta cobertura de no sé, tratamientos hormonales o temas de documentación que hablamos hace un rato. Puede que tú tengas, digamos, los cambios en ciertos documentos en estados, pero no necesariamente garantiza que la persona va a continuar, digamos, con una sola identidad y su documentación. Pues la idea es hacer que tanto la entrada, el acceso al sistema de asilo, pero además las condiciones de recepción y de integración
sean sensibles a que está el perfil LGTBI. Y no solo eso, sino que se pueda buscar unas soluciones duraderas a su situación de acuerdo a sus necesidades, ¿sí? Y eso, pues, toma un tiempo. Ahí vamos. Y la idea es estarles consultando también a las personas, ¿no? Claro. Nuestros socios nos ayudan mucho y bueno, que vemos cómo vamos a dar continuidad a algunos programas y eso, porque es muy... Es vital. Es vital, es muy importante. Tanto el acceso al trabajo como un acompañamiento, lo que tú decías. Claro. Yo puedo ir al trabajo, pero si en el trabajo, a ver, me llamo Carlos, yo, y quiero ir al trabajo, y en el trabajo me siguen diciendo Margarita, y me dicen, vístase como Margarita y así, pues no necesariamente la integración va a ser adecuada. Entonces, en eso estamos trabajando. Vamos a ir cerrando y quisiera yo un comentario final de cada una de ustedes. Retos, lo más breve que podamos. Ya tengo aquí algunos: registro, armonización legislativa, la sensibilización que necesitan las autoridades, empresas, etcétera. Pero bueno, vamos, si quieren, de derecha a izquierda. Valeria, algunos retos en esta materia, ¿no? Algunos retos yo creo que tiene que ver con la sensibilización hacia la comunidad mexicana sobre el tema de migración, ¿no? Y específico ya con la comunidad LGBTI, sobre todo cuando estamos teniendo unos momentos álgidos donde se quiere expulsar a la comunidad migrante, entonces eso y también en el proceso de integración. Creo que en estas actitudes o en este sistema diferenciado pro persona, pues también hay veces que la comunidad LGBTI no es tan fácil que pueda insertarse exitosamente dentro de la comunidad, porque hay temas de transfobia, de discriminación, y porque hay veces que también caen en las mismas redes de comercio sexual o del estilismo, ¿no? Que pudiera llegar a ser como un reto cuando pues al final la persona lo que quiere es superarse. Y siempre viendo pues lo que quieren las personas y acompañándolos. Yo creo que eso serían parte de los retos. Gracias, Valeria. Gloria, si quieren también apoyar con las soluciones. Yo creo que el movimiento LGBT en México ha sido muy exitoso, que ha logrado realmente dar un giro muy importante y que hoy día tenemos un marco legal bastante sólido. Hay un cúmulo creciente incluso de protocolos de atención en distintas áreas que diría yo que tenemos los elementos para realmente dar la protección que este sector de la población necesita. Sin embargo, me parece que todavía hay un gran prejuicio. Yo miro las recomendaciones del examen periódico universal como una gran oportunidad para nuestro gobierno, porque ahí está la incorporación de la población LGBT en el Plan Nacional de Desarrollo. Eso me parece que es fundamental. Realizar campañas a nivel nacional en todos los estados de sensibilización sobre los derechos de las personas LGBT de parte del gobierno, no de parte de nosotros, ¿no? Entonces yo creo que esa es otra tarea que muy, muy importante, que iría realmente cambiando esto, y sobre todo la educación sexual que ya hablamos antes, ¿no? Creo que el que se fortalezca una educación sexual, pero sobre todo preparando al personal docente para que también le pierda miedo a abordar el tema, me parece que es fundamental que tengamos una idea y bueno, si de paso apoyamos el que haya algún centro de investigación en alguna universidad de este país que se dedique a investigar sexualidad, yo creo que daríamos pasos sólidos. Nos están cortando ahora sí, 30 segundos nos quedan. Natalie, perdón, Margarita, ahora sí que pues, brevísimo. Sí, yo creo que seguir trabajando desde el gobierno, no solo en la Ciudad de México, sino en los estados y a nivel federal, para garantizar los derechos humanos de las y los migrantes. Creo que ese es el reto fundamental y que entendamos que a todos nos conviene este trabajo en conjunto, es decir, no solo a la sociedad civil y al gobierno, sino a la sociedad mexicana, que estas personas que llegan estén en las mejores condiciones, ¿no?, posibles. Gracias, Natalie. Margarita, 10 segundos. Bueno, para cerrar, yo creo que de los retos hay varios, pero retomaría el tema de violencia, el tema de discriminación, en algunos casos explotación,
sexual es grave, porque entonces ahí toda la integración pues no se da, entonces habría que trabajar en eso. Pero yo pienso que lo mejor sí sería abrir las escuelas, abrir los empleos, digamos, abrir las ciudades, abrir las comunidades y seguir trabajando para que haya más inclusión y aceptación de las diferencias en los diferentes sectores, barrios, localidades y así. Eso ayuda mucho. Y ayuda a México también, nos ayuda a todos. Les agradezco mucho por estar con nosotros en esta emisión y a ustedes que nos acompañaran en esta hora donde vimos el tema del LGBT, personas refugiadas. Estaremos aquí la próxima semana con los refugiados. Gracias por estar aquí.